Vamos a repasar el alcance del ajuste impositivo por inflación y el tratamiento consecuente de las actualizaciones que contempla la Ley de Impuesto a las Ganancias en diversos artículos de la Ley del Impuesto. ¿Cuáles son las implicancias del ajuste impositivo por inflación en el caso de que deba realizarse por cumplirse con los parámetros que la ley prevé para su aplicación? Volvemos al esquema de liquidación de la preconvertibilidad. ¿Podemos actualizar las amortizaciones de los bienes de uso? ¿Se pueden actualizar los quebrantos acumulados? Bueno, para ello es de fundamental importancia el artículo 93 de la Ley del Impuesto, que fue modificado a fines del año 2017. ¿Qué es lo que establece este artículo 93 de la Ley del Impuesto a las Ganancias? Tiene dos párrafos. El primer párrafo está relacionado con una suerte de limitación, prohibición de actualización. Hace referencia concretamente al artículo 39 de la Ley 24.073. Este primer párrafo del artículo 93 de la Ley de Impuesto a las Ganancias establece que las actualizaciones contempladas en la Ley del Impuesto se practicarán conforme lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley 24.073. ¿Y qué es lo que dice el artículo 39 de la Ley 24.073? Que a los fines de las actualizaciones de valores previstas en la Ley de Procedimiento Tributario y en las normas de los tributos regidos por la misma, entre ellos el impuesto a las ganancias, que no se encuentren alcanzados por las disposiciones de la Ley 23.928 de convertibilidad, las tablas e índices que a esos fines elabora la Dirección General Impositiva para ser aplicadas a partir del 1 de abril de 1992, deberán en todos los casos tomar como límite máximo las variaciones operadas hasta el mes de marzo de 1992 inclusive. Es decir, a partir de abril de 1992, el coeficiente de actualización computable es 1. Es una suerte de prohibición de actualizaciones desde abril de 1992. El segundo párrafo del artículo 93 establece una suerte de excepción al principio general del primer párrafo. Dispone que procede el cómputo de las actualizaciones por aplicación del índice de precios al consumidor nivel general. Recordamos que por la Ley 27.468 de fines del año 2018 se sustituyó el índice de precios internos al por mayor por el índice de precios al consumidor nivel general. Decía entonces que, conforme este segundo párrafo del artículo 93 de la ley, procede el cómputo de las actualizaciones por aplicación del índice de precios al consumidor nivel general respecto de las adquisiciones o inversiones efectuadas en los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de enero del 2018, previstas en los artículos que expresamente contempla este segundo párrafo del artículo 93 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. ¿Cuáles son los artículos? El 62, que se refiere al costo computable de venta de bienes muebles amortizables. En el caso de enajenación de bienes muebles amortizables, el costo computable es el costo de adquisición actualizado desde la fecha de compra hasta la fecha de enajenación. Y en el caso de los sujetos que deban practicar el ajuste impositivo por inflación, la actualización del costo de adquisición es hasta la fecha de inicio del ejercicio en el que se practica la venta del bien. Recordemos que este valor residual impositivo al inicio del ejercicio es activo computable en el ajuste estático por inflación. El artículo 63 se refiere al costo computable de venta de inmuebles que no sean bienes de cambio. El artículo 64 al costo computable de venta de intangibles, llaves, marcas, patentes, derechos de concesión y similares. El artículo 65 al costo computable de venta de acciones, participaciones sociales, cuota parte de fondos comunes de inversión, certificados de participación en fideicomisos financieros y derechos de participación en fideicomisos no financieros. El 66 se refiere a las señas o anticipos que fijen precio de los bienes antes indicados. Esto es la actualización de la seña o anticipo
entregado desde la fecha en que se hace efectivo el aseño o anticipo hasta la fecha en que se adquiere el bien en cuestión. El artículo 71, venta y reemplazo. Recordemos que el último párrafo de este artículo 71 establece la actualización de la utilidad que deba imputarse al ejercicio fiscal por incumplirse con la obligación, por ejemplo, de comprar el bien de reemplazo dentro del término de un año. El 78, costo computable de la explotación de minas, canteras y bosques. En este caso puede actualizarse también el costo computable cuando, como resultado de la explotación de las minas, canteras y bosques, se produce la eliminación, la desaparición del producto generador de la renta alcanzada por el impuesto. El 87, amortización de inmuebles que no sean bienes de cambio. Se permite entonces actualizar la amortización de los inmuebles, reitero que no sean bienes de cambio. El 88, amortizaciones de bienes muebles de uso. Y finalmente, 98 y 99, impuesto cedular personas humanas. El 98 se refiere al costo computable de venta de acciones, participaciones sociales, cuota parte de certificado de participación de fideicomisos financieros, cuota parte de fondos comunes de inversión cerrados y derechos de participación de fideicomisos no financieros, en la medida, claro está, que no se encuentren alcanzados por el impuesto, que se encuentren alcanzados por el impuesto, o sea, que no se encuentren exentos del gravamen. Y el 99 también forma parte del impuesto cedular, es el costo computable de venta de inmuebles y de derechos sobre inmuebles que se encuentra alcanzado a la alícuota del 15% en la medida en que se trate de inmuebles o de derechos sobre inmuebles adquiridos a partir del 1 de enero del 2018. Ajuste impositivo por inflación, como todos ustedes saben, de alguna forma se restableció parcialmente a partir del 1 de enero del 2018. Se incorporan dos párrafos al artículo 106 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. La vigencia general se establece también en ese párrafo, dice que a partir del cuarto ejercicio iniciado, desde el 1 de enero del 2018, debe efectuarse el ajuste impositivo por inflación si la variación del índice de precios al consumidor acumulada en los 36 meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida resulta superior al 100%. El primer ejercicio regular completo que resulte alcanzado por esta vigencia general es el que cerrará el 31 de diciembre del 2021. Habrá que efectuar el ajuste impositivo por inflación porque la inflación acumulada 2019, 2020 y lo que ya va del 2021 excede la pauta del 100%. Recordemos que para este ejercicio, cierre 31/12 del 2021, el ajuste por inflación se imputa 100% al ejercicio 2021, ya no hay más diferimiento como ocurría en los ejercicios con cierre anterior. Se establece también una vigencia y parámetros especiales para el primer, segundo y tercer ejercicio iniciado desde el 1 de enero del 2018. El ajuste por inflación debe realizarse si la variación del índice calculada desde el inicio y hasta el cierre de cada uno de esos ejercicios supera la pauta del 55, 30 y 15% para cada uno de ellos. ¿Y cuál es el alcance del ajuste? Debemos aplicar el título 6 de la ley del impuesto, esto es, artículos 105 a 109 de la ley de impuesto a las ganancias. El artículo 105 se refiere a los sujetos alcanzados, fundamentalmente sujetos empresa, artículo 53 de la ley de impuesto a las ganancias. El artículo 106 es el que establece el procedimiento de cálculo del ajuste impositivo por inflación. Tenemos el ajuste estático, ajustes dinámicos. El ajuste estático se determina el activo monetario expuesto al inicio del ejercicio, se deduce el pasivo computable al inicio del ejercicio y sobre el capital monetario o expuesto neto al inicio se le aplica la variación del índice de precios al consumidor del ejercicio.
Respecto a los ajustes dinámicos, sobre las variaciones patrimoniales que resultan computables, también se ajustan en función del índice de precios al consumidor, desde el momento en que se produce cada variación patrimonial hasta el cierre del ejercicio. Artículos 107 y 108 establecen normas de evaluación y criterios de imputación al periodo fiscal. Tengamos en cuenta en este punto y en lo que respecta a las actualizaciones, que en el caso de que se reciban señas o anticipos que fijen precio, la deuda computable en el ajuste impositivo por inflación debe contener la actualización de esas señas o anticipos recibidos desde el momento en que se reciben las señas o anticipos hasta el cierre del ejercicio. Esa actualización, que forma parte del pasivo computable, resulta deducible en el ejercicio en el que se reciben las señas o anticipos y debe adicionarse y grabarse en el ejercicio en que se realiza la enajenación del bien por el que se recibió la seña o anticipo. Y finalmente el artículo 109, que establece los efectos de las exenciones para los títulos públicos. Fíjense entonces que el ajuste por inflación, en el caso de que deba realizarse por cumplirse con las pautas que la ley expresamente contempla para su aplicación, es en principio solo el título 6 de la ley del impuesto, ¿sí? Por aplicación del primer párrafo del artículo 93, que establece la remisión al artículo 39 de la ley 24.073, no podrán actualizarse los conceptos que no están comprendidos en el título 6 de la Ley del Impuesto a la Ganancia, sino en otros artículos de la Ley del Gravamen. ¿Cuáles son estos conceptos no actualizables? Con la excepción que ya comentamos, que está vinculada con determinadas adquisiciones o inversiones efectuadas a partir de los ejercicios que se inicien desde el 1 de enero del 2018. ¿Cuáles son entonces los conceptos no actualizables? Por, reitero, lo establecido en el artículo 39 de la Ley 24.073. Las amortizaciones de bienes muebles de uso e inmuebles que no sean bienes de cambio. No podemos actualizar las amortizaciones de los bienes de uso, ¿sí? Tampoco de los bienes muebles de uso, ¿sí? Excepto que si hubiera hecho el revalúo que preveía el título 10 de la Ley 27.430. Tampoco podemos actualizar el costo de venta de inmuebles que no sean bienes de cambio. Tampoco el costo de venta de acciones, participaciones sociales, cuota parte de fondos comunes de inversión, certificados de participación de fideicomisos financieros, derechos de participación de fideicomisos no financieros. El costo de venta de intangibles, el costo de explotación de minas, canteras y bosques, el costo de venta de inmuebles que sean bienes de cambio. Fíjese el caso, por ejemplo, de una empresa desarrolladora, constructora, que edifica un inmueble y vende las oficinas, los departamentos que se obtengan de la construcción. No puede actualizarse el costo de la obra, ¿sí? Debemos tomar el costo histórico. En el ajuste por inflación, en el caso de que deba realizarse, será activo computable el costo histórico de la obra edificada. Fíjense que en este caso, si la empresa constructora, la desarrolladora, hubiera recibido señas o anticipos que fijen precio, en ese caso deberá actualizar la seña o anticipo recibido, podrá deducir la seña o anticipo, la actualización de la seña o anticipo recibido, y esa actualización deducida en el ejercicio la grabará en el ejercicio donde se produzca la enajenación de la unidad funcional, esto es cuando se escriture o se otorgue la posesión. En ese ejercicio se graba la actualización deducida en el o los ejercicios anteriores. Pero no puede, reitero, actualizar el costo de las obras construidas. Lo mismo ocurre con el costo de venta de los bienes de cambio, mercadería de reventa, productos elaborados, hacienda. ¿Cómo se evalúa la mercadería de reventa en una empresa comercial?
al costo de la última compra efectuada en los 2 meses anteriores al cierre del ejercicio. Si la compra es anterior a los 2 meses respecto de la fecha de cierre del ejercicio, la ley prevé la actualización del costo desde la fecha de compra hasta la fecha de cierre del ejercicio. Bueno, esa actualización tampoco la podemos computar por lo dispuesto en el artículo 93, primer párrafo de la ley del impuesto. Vuelvo a los conceptos no actualizables. En lo que respecta puntualmente al costo de venta que hemos visto, por ejemplo, de los bienes de uso, de las acciones, de los intangibles, en principio no podríamos actualizar el costo de venta, excepto, claro está, que se trate de adquisiciones e inversiones efectuadas a partir de los ejercicios iniciados desde el 1 de enero del 2018. Y esto, reitero, por lo dispuesto en el artículo 39 de la ley 24.073. Podría interpretarse que esta actualización procede en virtud de la modificación que efectuó la ley 27.430 al anteúltimo párrafo del artículo 62 y siguientes de la ley del impuesto a las ganancias. Pero de todas maneras el criterio oficial no es este, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Para la administración tributaria estos costos no resultan actualizables, reitero, en función de lo dispuesto por el artículo 93, primer párrafo. ¿Y qué es lo que ocurre con los quebrantos impositivos acumulados? Recordemos que el artículo 25 de la ley del impuesto, anteúltimo párrafo, prevé la actualización de los quebrantos. Se dispone que los quebrantos se actualizarán teniendo en cuenta la variación del índice de precios internos al por mayor, IPIM. Fíjese que se actualizan conforme el índice de precios internos al por mayor, no el índice de precios al consumidor, ¿sí? Como ocurre con el ajuste por inflación o con las actualizaciones computables del segundo párrafo del artículo 93. Se actualiza desde el mes de cierre del ejercicio fiscal en que se originaron los quebrantos hasta el mes de cierre del ejercicio fiscal que se liquida. Esta es la pauta general, anteúltimo párrafo del artículo 25 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, modificado también por la Ley 27.430. ¿Cuál es la opinión del fisco respecto de la posibilidad de actualizar los quebrantos acumulados? Bueno, esto se trató en el ABC, preguntas más frecuentes, 19 de diciembre del 2019, ante la consulta de si resultan o no actualizables los quebrantos impositivos, el fisco respondió lo siguiente. El primer párrafo del artículo 93 de la Ley de Ganancias dispone que las actualizaciones previstas en la ley se practicarán conforme lo establecido en el artículo 39 de la Ley 24.073. El segundo párrafo de dicho artículo establece la actualización sobre la base de las variaciones porcentuales del índice de precios al consumidor nivel general que resulta aplicable a los costos y deducciones allí aludidos respecto de las adquisiciones e inversiones efectuadas en los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de enero del 2018 y a los bienes que hayan sido revaluados en los términos del capítulo 1 del título 10 de la Ley 27.430. En virtud de lo expuesto, para el caso de los quebrantos impositivos, resulta de aplicación el mecanismo de actualización dispuesto en el primer párrafo del artículo 93 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, es decir, no resultan actualizables a partir del 1 de abril de 1992. Este tema se volvió a tratar en el espacio de diálogo AFIP Cámaras Empresariales de marzo de 2020, acta 21. Se le solicitó a la dirección se aclare si los quebrantos acumulados no prescriptos, cualquiera fuera su año de generación, se deben actualizar conforme al índice de precios al consumidor o solo resultan actualizables los quebrantos generados a partir del 1 de enero del 2018. ¿Cuál fue la respuesta de la dirección? En el mismo término que la que habíamos comentado anteriormente. Los quebrantos no son susceptibles de actualización. Los únicos costos actualizables son los previstos en el segundo párrafo del artículo 93 y los correspondientes a los bienes revaluados. Respecto de los quebrantos y el resto de los bienes,
resulta aplicable el primer párrafo del artículo 93 y por lo tanto la actualización es igual a 1. Resumen entonces, no resultan actualizables los quebrantos impositivos acumulados. Y veamos un antecedente jurisprudencial muy importante por su directa actualidad. Es el caso de Telefónica de Argentina contra AFIP, el dictamen de la Procuradora Fiscal del 9 de junio del 2020. Veamos los hechos del caso. La empresa había solicitado la devolución del impuesto a las ganancias pagado en exceso, periodos fiscales 2008 y 2009, por considerar que el impuesto resultaba confiscatorio. La Sala 5 de la Cámara había confirmado la sentencia del juez de primera instancia, admitiendo la demanda de la empresa y ordenando al fisco la devolución del impuesto a las ganancias abonado en exceso por los periodos fiscales 2008 y 2009, con más los intereses correspondientes. Con similares fundamentos se había pronunciado la Sala 1 el 3 de septiembre del 2019 en Central Puerto Sociedad Anónima. Con sustento en la doctrina de la Corte en Candi del año 2009, acción de amparo, la empresa pudo acreditar por pericia contable, que no fue impugnada por el fisco, la confiscatoriedad del impuesto a las ganancias resultante al representar el impuesto sin el ajuste por inflación el 98% del resultado impositivo ajustado en el año 2008 y el 76% en el año 2009. ¿Cuáles fueron los agravios del fisco? Sostuvo el fisco que la causa difería de Candi. ¿Por qué? Porque en Candi solo se había aplicado el título 6 de la ley del impuesto a las ganancias, pero no otras disposiciones previstas en dicha ley para reflejar los efectos de la inflación, tal como había ocurrido en esta causa, objeto de análisis. La perito contadora del caso había no solamente aplicado el título 6 de la ley de impuesto a las ganancias, sino también otras normas de la ley del impuesto que contemplaban actualizaciones, y así se reflejó en el informe pericial. La sentencia apelada admite la utilización entonces de una serie de mecanismos que no se encuentran legalmente vigentes, esto básicamente, reitero, por el artículo 39 de la ley 24.073, ni tampoco, a criterio de la dirección, habían sido reconocidos por vía jurisprudencial. Además, convalida el empleo de índices acumulativos de actualización. Lo que pretendía el fisco era que solamente se utilizara el índice de actualización que reflejara la variación de precios del año 2008-2009 y no la acumulación desde la fecha de alta hasta el cierre de cada uno de esos ejercicios. La Cámara, en esta causa, declaró desierto el recurso por considerar insuficientes los agravios del fisco, puesto que solo reflejaban meras discrepancias genéricas con el criterio de la jueza de grado respecto de la acreditación de la confiscatoriedad. La empresa presenta el recurso extraordinario ante la Corte, este es denegado, por lo tanto se trata la queja, este es el objeto que genera la opinión de la procuradora fiscal, la doctora Monti. Sostuvo que conforme lo ha sostenido la Corte en Candi, el artículo 39 de la ley 24.073 es constitucionalmente admisible, salvo que se pruebe la confiscatoriedad del impuesto. O sea, per se no es inconstitucional el artículo 39 de la ley 24.073, excepto que en el caso concreto, por pericia contable, pueda probarse la confiscatoriedad del impuesto por absorber una parte sustancial de la renta. Entonces, la decisión de la Cámara se basó en la repugnancia de la ley 24.073 con la garantía constitucional de la inviolabilidad de la propiedad al producir efectos confiscatorios. Y esto es muy importante. No se deduce de la causa Candi que la Corte hubiera consagrado el título 6 de la ley como único mecanismo de ajuste permitido para demostrar la confiscatoriedad del tributo. De la lectura de la ley de impuesto a las ganancias se desprende que además del mecanismo previsto en el título 6,
se permitía considerar las variaciones de precio para el cálculo de las amortizaciones impositivas de bienes muebles e inmateriales, los costos impositivos computables correspondientes a los bienes muebles amortizables y otros activos intangibles, y los quebrantos impositivos acumulados. La ley regulaba en distintos artículos el efecto de la inflación producida desde la fecha de alta hasta la fecha de cierre del ejercicio que se liquidaba. Si bien dichos mecanismos se encontraban suspendidos por la ley 24.073, ello no impede a su utilización para evaluar la confiscatoriedad del tributo alegado. Otro aspecto muy importante que destaco de la opinión de la Procuradora. Respecto de la actualización de los quebrantos acumulados, el análisis del efecto de la falta de actualización no puede prosperar cuando no hay tributo que pueda cotejarse con la renta gravada para verificar si se produce o no una absorción inadmisible de esta. Es decir, si no hay tributo no podemos plantear la inconstitucionalidad del artículo 39 de la ley 24.073. Pero si ese quebranto termina aplicándose, o sea, compensando con renta gravada, como sí hay tributo, en ese caso sí debemos analizar el efecto de la falta de actualización de los quebrantos impositivos. En esta causa en particular había impuesto a pagar, razón por la cual debía considerarse el impacto de la falta de actualización de los quebrantos acumulados computables. Y finalmente, se desestima el temperamento oficial de no admitir el empleo de índices de inflación acumulativos, sino solo los del ejercicio que se cuestiona, puesto que la ley fijaba el empleo de índices acumulativos para reflejar el efecto de la inflación experimentada entre la fecha de alta y el cierre de ejercicio. Si tenemos que expresar la amortización a valores de la fecha de cierre de ejercicio, necesariamente tenemos que actualizar el costo desde la fecha de alta, desde la fecha de compra del bien, hasta la fecha de cierre del ejercicio. No es razonable, no es lógico que se compute solamente la variación de la inflación del periodo fiscal objeto del recurso. Y otros antecedentes relacionados, ya de la Corte, distribuidora de gas del Centro, Sociedad Anónima, del 4 de octubre del 2016, y distribuidora de gas Cuyana, también de la Corte, del 11 de agosto del 2015. Aquí se analizó la razonabilidad de computar la actualización de las amortizaciones de bienes de uso, no solamente el título 6 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. La Corte terminó convalidando el criterio de la empresa de actualizar también los bienes de uso a efectos de evaluar si el impuesto resultaba o no confiscatorio. Este antecedente, reitero, es muy importante. Está faltando, sí, la sentencia de la Corte. Sería esperable que termine confirmando el fallo de Cámara por estos dos antecedentes que recién mencionáramos. Y esto es muy importante porque en la actualidad, en definitiva, si tenemos que aplicar la ley de impuesto a las ganancias, únicamente podremos efectuar el ajuste por inflación del título 6 de la ley del impuesto, pero no podremos actualizar las amortizaciones de bienes de uso, no podremos actualizar el costo de venta de determinados bienes, no podremos actualizar los quebrantos. Consecuentemente, deberemos hacer el análisis del efecto de la falta de actualización de estos conceptos para evaluar si el impuesto resulta o no confiscatorio y eventualmente decidir qué hacer si se cumpliera las pautas que ya conocemos de la Corte. Bueno, nada más. Muchas gracias. Varias preguntas vinculadas con el diferimiento del ajuste por inflación impositivo. Repasemos el tema. Por el criterio general, el 100% del ajuste por inflación impositivo, sea este positivo o negativo, se imputa al ejercicio en el que se realiza el ajuste por inflación. Se establecen dos excepciones por dos leyes diferentes, la 27.468 de fines del año 2018, estableció que por los 3 primeros ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018 correspondía imputar 1/3 del ajuste por inflación en el ejercicio al que corresponda y los 2/3 restantes en los 2 ejercicios siguientes.
A fines del año 2019, por la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, se estableció que por los 2 primeros ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2019, debía imputarse 1/6 del ajuste por inflación al ejercicio y 5/6 restantes en los 5 ejercicios siguientes. De tal forma que a partir del primer ejercicio iniciado a partir del 1 de enero del 2021, el 100% del ajuste por inflación se imputa al ejercicio al que corresponda. Por ejemplo, se nos plantea para un cierre 31 de marzo, ¿a partir de qué ejercicio se computa en 100% del ajuste impositivo por inflación? Bueno, es el ejercicio que comienza el 1 de abril del 2021, por lo tanto, para el cierre 31 de marzo del 2022, se computará el 100% del ajuste por inflación en ese ejercicio, excepto, claro está, que se dicte otra ley y modifique el tratamiento general que hemos recién comentado. Reorganización societaria efectuada a partir del 1 de enero del 2018. Los bienes de uso e inmuebles transferidos a la continuadora. ¿Pueden ajustarse por inflación las amortizaciones? Bueno, partimos de la base de que se trata de una reorganización que cumple los recaudos, los requisitos de la ley de impuestos a las ganancias y por lo tanto es libre de impuestos. No correspondería actualizar las amortizaciones de los bienes de uso transferido. ¿Por qué? Porque se trataría de altas efectuadas en los ejercicios anteriores al iniciado a partir del 1 de enero del 2018. No importa entonces la fecha de la reorganización, lo que tenemos que analizar es la fecha de adquisición de los bienes de uso. Si la compra, la inversión se efectuó en los ejercicios que se inician a partir del 1 de enero del 2018, corresponde la actualización de los costos de las amortizaciones. No así para los adquiridos con anterioridad. Recordemos que las actualizaciones que contempla el segundo párrafo del artículo 93 proceden en la medida que se trate de adquisiciones efectuadas a partir del 1 de enero del 2018, corresponda o no efectuarse el ajuste impositivo por inflación. Finalmente, sociedad del país que vende acciones de una sociedad del exterior compradas en el año 2019. ¿Puedo actualizar el costo de compra para determinar el resultado de la operación? ¿Y qué ocurriría si se tratara de ADR? Bueno, en realidad no puede actualizarse el costo. El segundo párrafo del artículo 93, que contempla la actualización de determinados costos, se aplica para los bienes afectados a actividades que generan ganancias de fuente argentina. En el caso de venta de acciones de una sociedad del exterior, la ganancia o el resultado que genere la operación será de fuente extranjera. Consecuentemente, el costo a computar será el costo de adquisición en la moneda que se trate, dólares, euros, y se convertirá a pesos al tipo de cambio vigente a la fecha de la enajenación. En el caso de ADR se aplicará el mismo criterio en la medida en que el activo subyacente sea de acciones de sociedades del exterior. Si se tratara de ADR de sociedades argentinas, en tal caso como el activo subyacente es del país, la renta que genere la venta del ADR será de fuente argentina y allí sí podremos actualizar el costo de compra del ADR en la medida en que la compra se hubiera efectuado con posterioridad al 1 de enero del 2018.